En el día de hoy vamos a estar haciendo un viaje en el tiempo a través de la historia, para poder ver cuál es el origen de los cumpleaños. Y es que tenemos que decir que esta celebración tiene raíces muy antiguas, y estas raíces están basadas en prácticas religiosas y astrológicas muy anteriores al cristianismo. Estas celebraciones estaban ligadas a creencias sobre la protección espiritual y las influencias cósmicas que afectaban al nacido. Uno de los primeros registros de un cumpleaños lo encontramos en la Biblia, concretamente en Génesis 40:20, donde se menciona el cumpleaños del faraón de Egipto. Vamos a leer el relato. Génesis 40:20. Allí dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Bueno, este es un relato muy conocido para las personas que han leído la Biblia. Es un relato en el que se ve que el faraón de Egipto pues está celebrando su cumpleaños, pero José, un profeta de Dios, un siervo fiel de él, había tenido un sueño en el cual el panadero iba a perder la cabeza, iba a morir. Y precisamente ese cumpleaños termina así. Lo que nos damos cuenta es de que esta festividad, sí, se celebraba en la antigüedad, pero ¿quién? Los faraones, personas que no adoraban a Dios. O sea, José no se menciona que celebrara su cumpleaños, ni Abraham, ni Isaac, ningún siervo fiel de Jehová en la antigüedad, ni siquiera Noé, nadie celebraba el cumpleaños. Era una festividad de los pueblos paganos, concretamente aquí del faraón. Y además hay un detalle interesante, y es que los faraones en el antiguo Egipto, sí, ellos celebraban su cumpleaños, pero no en la fecha ni en la manera en que nosotros entendemos que es un cumpleaños. O sea, nosotros entendemos que el cumpleaños es el día que tú has nacido de tu madre, pero los egipcios no, ellos entendían que el verdadero cumpleaños del faraón es el día que él subía al trono. ¿Por qué? Porque ese día nacía como Dios. El faraón era un dios más para los egipcios, y por lo tanto en el momento que subía al trono, él se convertía en Dios. Y ese era el día que celebraban como cumpleaños, el día de su nacimiento, pero nacimiento celestial, espiritual, como queramos llamarlo. Y es que los egipcios, ellos celebraban los cumpleaños de sus dioses. De hecho, cada día del calendario egipcio estaba asociado con una deidad diferente. Y de hecho, ciertos días pues eran festividades nacionales, los cuales pues influía en la vida de todo el pueblo. Eran cumpleaños religiosos, políticos, y que tenía mucha importancia en el pueblo. También tenemos que decir que no hay ninguna evidencia de que los egipcios comunes, la gente del pueblo, celebraran sus cumpleaños, no, solo lo hacía la realeza. Primeramente empezaron los varones, los faraones, pero con el tiempo también las reinas. Hay algunos textos que se han encontrado de carácter mágico, tipo horóscopo egipcios, que indican que ellos conocían y registraban el día del nacimiento de las personas, pero no para celebrar un cumpleaños, no, sino porque ellos atribuían influencias astrológicas o mágicas a ese día. Se creía que nacer en cierto día traía buena suerte o mala suerte. Por eso era el día de nacimiento algo importante para ellos. La verdad que de este tema hay mucho que podríamos hablar, pero no queremos hacer un vídeo extremadamente largo. Por eso si alguien tiene más interés o más curiosidad en saber cómo eran los cumpleaños y la vida en general en el Antiguo Egipto, recomendamos un libro. Se llama La vida diaria en el Antiguo Egipto. Su autor, Kasia Spakowska.
Es un libro que solo está en inglés, pero bueno, ahora con las tecnologías que hay es bastante fácil traducirlo con el móvil. Y desde luego es un libro que recomiendo su lectura y para los que quieren saber un poquito más sobre este tema, pues es bastante educativo. También como curiosidad simplemente, decir que Cleopatra II, la cual estaba casada con su hermana Ptolomeo, recibió un regalo en una ocasión muy especial de cumpleaños, pero no para bien, no. Se considera el regalo más macabro de la historia de los cumpleaños. Este hombre, Ptolomeo, cogió a su hijo, el hijo de Cleopatra II, lo descuartizó y se lo entregó a su esposa como un regalo de cumpleaños. Vemos que en Egipto no era tan extraño, y la historia así lo registra, que los cumpleaños a veces tuvieran trágicos finales, como es el caso de Cleopatra II, como es el caso del faraón que mandó matar al panadero, y como otros tantos casos han quedado registrados en la historia. Ahora bien, lo peligroso, lo grave para los cristianos no es cómo termine el cumpleaños, porque cualquier festividad mal usada o mal empleada puede terminar en tragedia. Lo que nos preocupa es que ya empezamos a ver que tenían un origen astrológico, mágico y relacionado con dioses falsos. Pero, ¿cómo fue evolucionando el cumpleaños? Pues ahora vamos a viajar también a la antigua Grecia. Y es que los griegos creían que cada persona tenía un espíritu protector, o como ellos lo llamaban, daimon, que estaba presente desde su nacimiento y que guardaba similitud con el destino. Ellos celebraban los cumpleaños con ofrenda a los dioses, especialmente a la diosa Artemisa, que era la diosa lunar, a quien ofrecían tortas redondas con velas. De ahí viene la tradición de los pasteles con las velas, las cuales pues representaban la luz de la luna, esa llama que era apagada por la diosa misma a través de un soplo de aire que descendía desde una especie de ventanuco en la parte alta de los templos. Ahí vemos claramente el origen de la torta con vela. Pero vamos a hablar un poquito más. Y es que en la Grecia clásica, los cumpleaños personales eran celebraciones que eran discretas, privadas y asociadas al varón que era el cabeza de la familia. Mujeres y niños normalmente no celebraban cumpleaños personales. Pero ahora bien, con la influencia oriental y el culto a los monarcas, los cumpleaños reales empezaron a celebrarse más visiblemente. Por ejemplo, Alejandro Magno y los reyes ptolemaicos eran objetos de fiestas en sus cumpleaños o día de nacimiento divino. Y esto sí se extendía a otros hombres y mujeres de la realeza. Por poner un ejemplo, Arsinoe II, quien fue esposa de Ptolomeo II, pues su día de nacimiento fue celebrado por el pueblo, fue celebrado de una manera religiosa. Y claro, nuevamente vemos que cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que la festividad de los cumpleaños estaba relacionada con falsas deidades, estaba relacionada con espíritus protectores, con el ocultismo, con el destino, prácticas que los cristianos evidentemente tenemos que evitar. Y nuevamente podríamos seguir hablando mucho de cómo eran los cumpleaños en la antigua Grecia. Pero eso no nos interesa. Quien quiera ver historia puede recurrir a libros de historia. Nosotros simplemente queremos centrarnos en el origen de esta festividad. Y ahora vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Nos vamos a ir a la antigua Roma. Y ahora sí vamos a ver cómo la festividad de los cumpleaños empieza a parecerse cada vez más a como lo conocemos hoy en día. Pero lo primero que queremos decir es que en la antigua Roma había un término que era dies natalis, que literalmente significaba día de nacimiento. Ese término se empleaba para referirse al cumpleaños de una persona, especialmente si era varón, si era hombre, aunque también lo empleaban para el aniversario de la fundación de un templo, una ciudad o una institución. Ahora bien, ¿quiénes celebraban el cumpleaños?
Pues nuevamente, como ocurría en otras culturas, lo celebraban prácticamente los emperadores y los hombres. En este caso, los hombres libres, porque claro, los esclavos de Roma no lo celebraban. Cabe mencionar que los niños tampoco lo celebraban. ¿Por qué? Porque esta festividad tenía un sentido religioso muy fuerte, muy poderoso. No era una festividad como ahora para que los niños jueguen, coman caramelo, lo den regalos. No, no, no era una festividad para divertirse. Era una festividad con mucho sentido religioso. Por lo tanto, solo lo celebraban los hombres adultos. Con el tiempo, las mujeres también empezaron a celebrarlos, pero no cualquier mujer, no, las mujeres que pertenecían a la nobleza. ¿Y cómo lo celebraban? Y este detalle es muy interesante porque vamos a ver ya el gran paralelismo que hay con los cumpleaños actuales. Pues ellos lo hacían con banquetes familiares. Sí, los romanos que eran ricos pues organizaban cenas con amigos y familia, como vemos algo muy normal, lo que hacemos ahora. En los cumpleaños pues ¿qué se hace? Pues una cena con los amigos, con la familia o una fiestecita para el niño. Pero otra característica era que había regalos. Se ofrecían regalos como perfumes, coronas, alimentos o a veces incluso monedas conmemorativas. ¿Empezamos a ver los paralelismos? La torta y las velas de los griegos que se ofrecía a Artemisa. Ahora las tenemos en los cumpleaños. Cenas o comidas con amigos y familiares. Regalos. Claro, empieza a coger forma, ¿verdad? El cumpleaños. ¿Qué ocurre? Que en la antigua Roma tenía mucho más significado el cumpleaños porque se hacía ofrendas a los dioses, especialmente a los Lares y al Genius. ¿El Genius? ¿Qué es el Genius? Bueno, era el espíritu protector que tenía cada varón. O sea, al nacer, pues iba a tener un espíritu que le iba a proteger. Y también en esas festividades se hacían sacrificios y rituales para agradecer, oye, pues a los dioses, al Genius, que tenían otro año de vida. Pero ¿qué es eso del Genius, ese culto? Bueno, esto es importante que lo entendamos, porque cada hombre al nacer tenía eso, un Genius, era una especie de espíritu que le iba a cuidar, parecido a lo que muchos cristianos llaman el ángel de la guarda. Y este le iba a acompañar durante toda su vida para protegerle. Y entonces el cumpleaños era una ocasión para honrarlo, pues con pequeños altares, incienso y vino que le ofrecían. Las mujeres que ya participaban, porque eran de la nobleza, tenían un equivalente, que era el juno. Y a ese pues también se le ponía un pequeño altar, incienso y vino. Y claro, ¿qué vemos? Cuando estudiamos la historia de Roma, vemos que los cumpleaños nuevamente está relacionado con el culto a los dioses, dioses falsos, está relacionado con seres, con espíritus protectores que nacen digamos, junto con nosotros. Nuevamente cosas que Dios condena, cosas que la Biblia condena. Y vemos cómo se va dando forma y cada vez se van pareciendo más a los cumpleaños de la actualidad. Es verdad que en la actualidad pues no se hace para dar culto a ningún ser ni a ningún espíritu protector, pero vemos que el origen proviene de ahí. Y bueno, mientras esto ocurría en Roma, como hemos visto en Grecia, en Egipto, ¿qué ocurría en el pueblo de Dios? ¿Qué ocurría con los israelitas? ¿Qué ocurría con los judíos? ¿Qué opinión tenían ellos de los cumpleaños? Porque nos interesa mucho ver qué dice el Antiguo Testamento y qué decían los judíos sobre este tema. Y hay algo muy interesante que queremos mencionar de un historiador judío del siglo I. Estamos hablando de Flavio Josefo, uno de los mejores historiadores judíos que jamás ha existido, por no decir que quizás sea el más importante. Él, en su obra Contra Apión, en el libro 2, en la sección 26, o 204, como podemos encontrarlo en otras ediciones, nos muestra cuál era el concepto que tenían los judíos sobre los cumpleaños, sobre esas festividades. Fijaros, él dice, la ley, se está refiriendo a la ley judía, no permite que en el nacimiento de los niños se celebren fiestas que sirvan de pretexto para embriagarse. Al contrario, esa ley
ha dispuesto la sobriedad en el inicio de su educación. Ordena que se enseñe a los niños a leer y que aprendan las leyes y las acciones de sus antepasados. Estas para que puedan imitarlas y aquellas para que, educados en ellas, no las transgredan, poniendo como excusa su ignorancia. O sea, los judíos no es que solamente no celebraran los cumpleaños, es que en la mente de ellos simplemente eran pretexto de las naciones, de los paganos, para embriagarse, para emborracharse. Y efectivamente, así era. Eran fiestas que hacían en honor a sus dioses. Eran fiestas que hacían en honor también a sus espíritus protectores. Como vemos, eran festividades religiosas, paganas, ocultistas, relacionadas con los espíritus, pero además la utilizaban para embriagarse, para el disfrute personal, para hacer excesos. Por eso los judíos no la celebraban. Y es que en el Antiguo Testamento vemos claramente que el único que lo celebraba era el faraón. No se menciona ni un solo cumpleaños de nadie que sirviera a Dios. Normal que los judíos no la celebraran. Pero ¿y los cristianos? Jesús, los discípulos y los cristianos que vinieron tiempo después, ¿la celebraban? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Y lo primero que tenemos que saber sobre este tema es que los primeros cristianos, o sea, Jesús, Pedro, Pablo, rechazaban los cumpleaños, pero por completo, porque los consideraban paganos, vanidosos e idolátricos. De hecho, el único cumpleaños que se menciona en el Nuevo Testamento es el de una persona que estaba muy alejada de Dios, una persona que estaba cometiendo pecados muy graves y que además se convirtió en un asesino. Este cumpleaños, este relato, lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 6 al 10. Os pido a todos que me acompañéis a leerlo y fijaros en algunos detalles que podemos observar aquí. Dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, bueno, ¿quién es este Herodes? Pues era un gobernador que había tenido ya muchos problemas con Juan el Bautista porque él se había casado con la esposa de su hermano Filipo, o sea, con Herodías. Y claro, ese tipo de matrimonio no era lícito y Juan el Bautista se lo dijo varias veces. De hecho, al final Juan terminó encarcelado por esa razón. ¿Pero qué ocurrió en el cumpleaños de Herodes? Pues sigamos leyendo. Dice: la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Sí, el único cumpleaños que menciona el Nuevo Testamento es el de una persona que no adoraba a Dios, el de una persona que no tenía escrúpulos, el de una persona que se convirtió en un asesino. Claro, con estos antecedentes tenemos que entender que los cristianos no celebraran los cumpleaños, pero la verdadera razón no era esta, no era por lo que había ocurrido ahí, porque también tenemos que decir que había muchos cumpleaños que no terminaban de esa manera. La verdadera razón es que los cristianos, si pensamos bien y lo meditamos, eran judíos. Claro, Jesús era judío, su madre María era judía y sus discípulos eran judíos. Y claro, en la ley de Moisés estaba muy claro que ellos se tenían que apartar de las prácticas pecaminosas, del espiritismo y de las fiestas de las naciones. Por lo tanto, si los judíos no lo celebraban, ellos tampoco. Los primeros cristianos conocían perfectamente el significado de los cumpleaños, la relación que tenía con la adoración a otros dioses, la relación que tenía con ciertos espíritus protectores. Eran unas festividades que estaban en oposición a las normas de Dios, por lo tanto ellos no lo iban a celebrar. Pero es que encima,
Cada vez que había un cumpleaños, terminaba bastante mal la cosa, normal que no lo celebraran. Pero el caso es pues que el tiempo va pasando, Cristo muere, los discípulos van muriendo y va pasando el tiempo. ¿Y qué ocurriría? En el siglo ya segundo, siglo tercero, los cristianos que vinieron después estarían a favor o en contra de esta celebración. Pues bien, tenemos que decir que los cristianos que vinieron después de la muerte de Cristo y de sus apóstoles consideraban el cumpleaños como un acto pagano cuyos orígenes venían del mundo egipcio y griego. Un ejemplo de esto son las palabras de Orígenes de Alejandría, uno de los mal llamados padres de la Iglesia, el cual nació a finales del siglo II y escribió muchas de sus obras en el siglo III. Vamos a ver cuál era el pensar de los cristianos de su época en su obra Homilías del libro de Levítico, concretamente la homilía número 8. Y allí dice: y para que sepáis que hay algo grande en esto, o sea, lo que va a hablar es importante, dice, y tal que no ha sido pensado por ninguno de los santos. O sea, de lo que va a hablar es algo que los siervos de Dios, las personas santas, ni lo piensan. Dice: ninguno de todos los santos ha celebrado día festivo o gran fiesta el día de su nacimiento. Nadie ha tenido alegría en el día de nacimiento de su hijo o hija. Solo los pecadores, ojo, solo los pecadores se alegran en este tipo de cumpleaños. Porque de hecho encontramos en el Antiguo Testamento a Faraón, rey de Egipto, celebrando el día de su nacimiento con una fiesta. Y en el Nuevo Testamento a Herodes. Sin embargo, ambos mancharon la fiesta de su nacimiento derramando sangre humana, porque el faraón mató en la cárcel al jefe de los panaderos. Habla también que Herodes mató al santo profeta Juan. Dice: pero los santos no solo no celebran una fiesta en sus cumpleaños, sino que llenos de Espíritu Santo maldicen ese día. Fijaros, qué interesante lo que menciona. Dice: esta festividad solo la celebran los pecadores. No solamente es que no la celebren los cristianos, sino que los cristianos maldicen el día de su nacimiento. Bueno, estas palabras hay que entenderlas. O sea, nadie maldice el día que nace ni el día que nace su hijo. Es una manera de expresar que para los cristianos era más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando uno nace, a fin de cuentas, nace en pecado. Todavía no tiene un nombre para con Dios. Sin embargo, cuando uno muere, después de haber aceptado el rescate de Cristo, tiene por delante la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Por eso es tan importante. De hecho, Jesucristo, ¿qué mandó que celebráramos? Su nacimiento, ¿no? De hecho, no se menciona cuándo nació en la Biblia. Sin embargo, sí se menciona cuándo murió. Se menciona perfectamente que fue el 14 de Nisán del año 33, en la Pascua judía. Y claro, y él dijo: tenéis que conmemorar mi muerte. Los que los cristianos celebraban eran la muerte de Cristo, no celebraban su nacimiento. De igual manera, los cristianos verdaderos, pues sí, evidentemente, claro que se alegraban cuando tenían un hijo y había un nacimiento, pero ellos no hacían cumpleaños, al revés, maldecían ese día. Y claro, cuando leemos esto, nos damos cuenta de qué diferente los cristianos de la antigüedad a los cristianos de la actualidad o supuestos cristianos. Y surge una cuestión importante: ¿cómo una fiesta que desde la antigüedad fue rechazada por los siervos de Dios, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, terminó siendo aceptada y celebrada por los supuestos cristianos de la actualidad? Pues de esto vamos a hablar a continuación. Y lo que sucedió, por muy doloroso que sea de admitir, es que el cristianismo original, el cristianismo que enseñó Jesús, se corrompió. Y eso es algo que estaba profetizado en la Biblia, tenía que suceder. Y es clave entender este punto para poder saber cómo
el cumpleaños, otras festividades paganas e incluso algunas enseñanzas falsas llegaron a ser parte de un falso cristianismo que ha llegado hasta nuestros días. Pero vamos a verlo de la Biblia. Que sea la propia Sagrada Escritura la que nos cuente esta historia. Acompañadme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo, fijaros lo que dice que iba a ocurrir. Dice, porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana. Claro, la enseñanza de Cristo, la verdad bíblica, no, sino que siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que le regalen los oídos. Dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a cuentos falsos. Sí, el apóstol Pablo predijo y advirtió a los cristianos que iba a haber un periodo de tiempo donde la gente iba a buscar maestros que les regalaran los oídos. ¿Verdad que eso ocurre en la actualidad? Que muchos cristianos quieren oír de sus pastores o de sus líderes que Dios perdona todo, que no pasa nada, que se pueden casar parejas homosexuales, que bueno, que aunque tú celebres Halloween no ocurre nada, luego te confiesas y ya está. Claro, ha habido una degeneración. Eso empezó a ocurrir después de la muerte de los apóstoles y, claro, ha ido a más a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Pero no solamente el apóstol Pablo habló de que iba a haber esta degeneración en el cristianismo. Pedro también habló de ellos. Fijaros en su segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, lo que él dijo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el problema, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, Pedro advierte a los cristianos que iba a haber falsos maestros, que iban a meter dentro de la iglesia, dentro de la congregación cristiana, herejías. Claro. Y cuando uno ve la historia del cristianismo, ve cómo era el pueblo judío, ve cómo era Cristo, cómo eran sus discípulos, los cristianos del siglo I, se da cuenta que nada tiene que ver con los cristianos de ahora, que adoran imágenes, que adoran santos, que veneran a María, que celebran cumpleaños y un sinfín de prácticas que no eran parte de la adoración a Dios. Claro, herejías que además son destructoras y que por desgracia muchos las iban a seguir. Jesús también habló del tema. Jesús, en la parábola del trigo y la mala hierba, o del trigo y la cizaña, él contó que había un hombre que él sembró trigo en un campo. Esta parábola la tenemos en el capítulo 13 de Mateo, los versículos 24 al 30. Y claro, él sembró ahí una buena semilla en su campo, pero dice que luego vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y claro, empezó a crecer ahí la mala hierba, junto con el trigo. Luego, claro, ¿qué ocurrió? Que vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, si tú sembraste buena semilla en tu campo, ¿por qué hay aquí cizaña? ¿Qué hacemos? ¿La quitamos? Y él dijo, no, dejar ahí la mala hierba, dejar ahí la cizaña hasta el tiempo de segar. No sea que por arrancarla ahora vayamos a arrancar también el buen trigo. Dice, lo vamos a dejar ahí hasta la época de la siega. Eso sí, cuando llegue la siega, vamos a coger toda la cizaña, la vamos a atar y la vamos a quemar. Y así ha sido. Desde entonces, Cristo, que había sembrado la verdad, el trigo, ¿qué ocurrió? Pues él lo había hecho bien, pero llegó el enemigo, Satanás. Llegó, como hemos leído, falsos maestros. Gente que regalaba los oídos con filosofías y cuentos falsos
a los cristianos que se querían desviar. Y ahora ahí empieza a crecer la cizaña, la mala hierba. Y eso iba a durar hasta nuestros días, hasta el tiempo de la cosecha. Porque cuando vamos a capítulo 2 de Isaías, los versículos 2 al 4, nos damos cuenta que en los últimos días, en los últimos tiempos, la gente de toda tribu, lengua, nación, tendrían que ir a la montaña de Jehová, a la casa de Jehová, a ser enseñados por él. ¿Por qué en los últimos días la gente tendría que ser enseñada por Dios? Porque durante siglos la mala hierba había desvirtuado el cristianismo, lo había llenado de enseñanzas falsas, entre ellas las que estamos analizando hoy, la celebración de los cumpleaños. Pero ¿sabéis cómo entró? ¿Cómo entró el cumpleaños? ¿De qué manera tan sutil? Porque si recordáis, habíamos visto que los primeros cristianos, incluso Orígenes, en el siglo III, decía que esa era una fiesta de pecadores, que ningún santo la celebraría. ¿Cómo llegó a ser aceptada por esos cristianos que se habían desviado y que han llegado a nuestros días? Pues fijaros, todo empieza con poner fecha al nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a hablar de esto. Y es importante que sepamos que la Biblia no dice en qué día nació Jesús, no da la fecha de su nacimiento. Y es normal, porque ni los judíos, ni después los cristianos iban a celebrar este acontecimiento. No, Jesucristo jamás habló de su fecha de nacimiento, jamás celebró un cumpleaños. Era una festividad en la que, digamos, había unanimidad y estaban en contra de ella. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta mala hierba, estos falsos cristianos, empezaron a decir, pues a lo mejor Jesús nació en marzo, no, pues a lo mejor Jesús nació en esta fecha. Empezaron a decir diferentes posibilidades. Y finalmente la Iglesia Católica decretó que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Y a raíz de ahí empezó a celebrarse el nacimiento de Jesús, lo que llamamos la Navidad, pero que no deja de ser un cumpleaños. Pero ¿sabéis por qué escogieron el 25 de diciembre? ¿Sabéis por qué la Iglesia Católica decretó que el cumpleaños de Jesús era el 25 de diciembre? Pues vamos a dejar que ellos mismos nos lo respondan, porque es bochornoso la razón por la que escogieron esta fecha. Es muy interesante que en el año 1993 hubo una audiencia general en el Vaticano. Aquí podéis ver el documento Vaticano en pantalla, y el que para aquel entonces era Papa Juan Pablo II dijo unas palabras muy interesantes y las vamos a leer. Dice: hemos llegado de nuevo a la Navidad, solemnidad litúrgica que conmemora el nacimiento del Divino Salvador, colmando nuestro espíritu de alegría y paz. O sea, el cumpleaños de Jesús. Dice, la fecha del 25 de diciembre, como sabéis, es convencional, o sea, es muy normal. En la antigüedad pagana se festejaba ese día el nacimiento del sol invicto. Sí, el 25 de diciembre los romanos celebraban el nacimiento, el cumpleaños de su dios Sol. Y como sigue diciendo esta audiencia, y coincidía con el solsticio de invierno. A los cristianos, no, eso es mentira, a los cristianos no, a los falsos cristianos les pareció lógico y natural sustituir esa fiesta con la celebración del único y verdadero sol, Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres la luz de la verdad. ¿Os dais cuenta de lo que está reconociendo el Papa en una audiencia general? En este documento vaticano está reconociendo que a ellos les pareció bien que el cumpleaños del dios romano Sol fuera sustituido por el cumpleaños de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera iban a sincretizar las religiones, iban a blanquear una festividad que era ilícita para los cristianos, y ahora el mundo pagano les sería más fácil aceptar el cristianismo, porque a fin de cuentas seguían con las mismas celebraciones. Claro, ahora se iba a celebrar el cumpleaños de Jesús, cuando toda la vida el pueblo de Dios había estado en contra de estas celebraciones. Simplemente cambiaron una fiesta pagana, el cumpleaños del dios Sol,
por el de Jesús. Eso fue lo que hizo la mala hierba, los falsos cristianos. Y claro, si ya se celebraba el cumpleaños de Jesús, pues poco a poco la gente común también empezó a celebrar sus cumpleaños. Y así fueron pasando los siglos y llegamos hasta nuestros días, donde todo el mundo pues celebra su cumpleaños. Incluso personas que no son religiosas lo celebran, porque ha perdido la connotación religiosa que tenía de la antigüedad. Cuando uno celebra el cumpleaños, no es consciente, ni piensa en un espíritu protector, no piensa en dioses falsos de la antigüedad. Pero aquí hay algo muy importante, y en lo cual todos nosotros, los cristianos verdaderos, o los que queremos agradar a Dios, debemos reflexionar. ¿Qué ocurriría si José de Egipto, que vio cómo los faraones celebraban los cumpleaños, vio cómo se dio muerte a un hombre en un cumpleaños, ahora viera a alguien de nosotros celebrar un cumpleaños? ¿Qué dirían? Uy, esto no debe ser siervos de Dios, estos deben ser egipcios. ¿Qué diría Juan el Bautista, que murió en el cumpleaños de Herodes? ¿Qué diría Jesús y los primeros cristianos? Dirían, uy, pero esta persona que hace celebrando un cumpleaños, no, esto no son de los míos, no son mis seguidores, diría Cristo. ¿Qué diría, como hemos visto antes, Orígenes en el siglo III, que decía, no, si los cumpleaños solo los celebran los pecadores? Si viera a alguien en la actualidad celebrándolo, diría, uy, esta persona evidentemente no es cristiana. Pero más importante, ¿qué dirá Dios si nosotros, sabiendo lo que ahora sabemos, celebramos los cumpleaños? Desde la antigüedad, la religión falsa, los dioses falsos, y todos sabemos quién está detrás de esta adoración falsa. A fin de cuentas, los ídolos solo son ídolos, no existen. Pero lo que sí existe es Satanás. Y Satanás siempre ha engañado a la humanidad con dioses falsos, con creencias falsas, y desde la antigüedad ha querido que se celebraran los cumpleaños. Con Egipto, con Grecia, también ocurría con Medo-Persia y otras naciones, con los romanos. Y evidentemente Satanás ha ido modificando esta festividad para hacerla más atractiva, para que parezca menos mala, para que, como dice la Biblia, hay de los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Satanás al final ha conseguido que algo que era malo, algo que condenaba a Dios, algo que condenaba al pueblo de Dios, al final se haya convertido en aparentemente algo inocente y bueno. Y así los falsos cristianos o los cristianos que desconocen el origen de esta festividad participen de ella. Pero ¿y nosotros? ¿Vamos a ser como el pueblo judío? ¿Vamos a ser como los primeros cristianos, fieles a Dios? ¿Y vamos a evitar esta festividad, la de los cumpleaños, que sabemos quién la originó? ¿O por el contrario, vamos, a legitimizar el blanqueamiento que ha hecho Satanás, el blanqueamiento que ha hecho la Iglesia Católica y reconoce de una fiesta pagana, convertirla al cristianismo? ¿Vamos a celebrar los cumpleaños? Pues bueno, cada persona es libre de decidir lo que va a hacer. Para eso se nos ha dado una conciencia y se nos ha dado un libre albedrío. Pero no olvidemos unas cosas. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por nuestras acciones. Y Jesús fue muy claro: o estás conmigo o estás contra mí. ¿Y que Jesús en qué bando estaba? ¿En el bando de los que celebraban los cumpleaños o en el bando de los que rechazaban los cumpleaños? ¿Estaremos con Cristo o contra Cristo? ¿Seremos siervos de Dios o por el contrario, seremos siervos del maligno, lo queramos reconocer o no? Pues bueno, pues hasta aquí con este video. Evidentemente podríamos haber hablado mucho más sobre el tema, podríamos haber dado muchos más detalles, pero tampoco queremos hacer un vídeo muy largo, simplemente queríamos exponer cuál es la verdad sobre esta festividad. También más adelante haremos un vídeo hablando de los orígenes de la Navidad y de otras festividades. Y bueno, pues hasta aquí, un saludo a todos y que Jehová os bendiga.